Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros, como siempre, listos para empezar una nueva jornada compartiendo toda la información después de un día realmente emocionante, ¿no? Digo que siempre emociona cuando hay cambios institucionales que fortalecen fundamentalmente este proceso democrático que lo recuperamos allá por 1983 y que en el día a día es una construcción constante y que requiere de la participación de todos nosotros. Hay un nuevo modelo económico, político, social, cultural que se ha instalado ya en el país con el presidente Alberto Fernández. En su discurso enunció, cuáles van a ser los ejes de su gestión, habló de recuperar el empleo, habló de la inclusión socioproductiva, habló también de la justicia y sobre todo de la independencia de este poder tan necesario en estos tiempos. Habló de muchas cosas, de la relación con los gobernadores. Y también vivimos este proceso en la provincia de Misiones, que no es un tema menor. El doctor Oscar Herrera Aguad presentó ante el Parlamento misionero, después de jurar como el nuevo administrador de nuestra provincia, cuáles van a ser también sus ejes de trabajo. Habló de la inclusión socioeconómica, la necesidad de llevar inclusión y equidad. Habló de la modernización del Estado, también de que la necesidad de buscar nuevas inversiones que motoricen, dinamicen el aparato productivo de la provincia. Eso crea fuentes de trabajo, eso dinamiza sobre todo la vida de los pueblos y de nuestras misiones. Y la relación con el gobierno nacional va a ser también muy significativa. En estos últimos años se han desfinanciado planes que iban directamente al pequeño productor. Hubo recortes muy significativos que se sintió en el agro misionero. Se inicia una nueva etapa y en esta nueva etapa esperemos que podamos recuperar no solamente nuestra actividad económica, sino también, como siempre digo, la felicidad. Y hay un tema y hay un dato no menor, esto que decía el vicegobernador, que habla también de un nuevo paradigma, de un nuevo compromiso con el pueblo misionero, de que hay que pasar del hay que hacer al tengo que hacer, ¿no? Antes decíamos, hay que hacer tal cosa, ahora tenemos que hacer. Y en este sentido, todo el Estado está comprometido en ese hacer cotidiano. Y también resonó muy fuerte esta frase, ¿no? Funcionario que no trabaja, chao, hasta mañana. Y en este contexto, el gobernador Oscar Herrera Aguad habló del agro, ¿no? Y decía esto. Otro aspecto que contempla nuestra agenda de trabajo es seguir incentivando el desarrollo y la producción en la provincia de Misiones, escuchando a cada uno de los integrantes de estos sectores, promoviendo cada rincón de nuestra tierra, aún más la agricultura familiar, el fomento de la actividad ganadera mayor y menor, la matriz productiva forestal y la diversificación de la manufactura misionera, el apoyo en la construcción de cadena de valor a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas misioneras. Es una de las acciones centrales que llevaremos adelante, desde la infraestructura, la administración, el recurso humano, el desarrollo, la producción, las tecnologías. Esto es algo que alimenta el crecimiento económico, mejora la calidad de vida y abre las puertas a nuevos y mejores tipos de trabajo. En consecuencia, Misiones tiene una gran oportunidad en este escenario. Debemos aprovechar, impulsando la creación de nuevas empresas y el desarrollo de patentes tecnológicas. Haremos fuerte hincapié en la búsqueda de inversiones empresariales, fomentando programas de erradicación de industrias con flexibilidades a quienes incorporen mano de obra misionera. En este punto, los jóvenes tendrán un rol preponderante y los acompañaremos para generar las condiciones para que consigan empleo, se formen y desarrollen sus emprendimientos. La biofábrica es y seguirá siendo un elemento fundamental para dotar de elementos biotecnológicos
capacitación a todos los productores de la provincia de Misiones, llevando adelante una política de equilibrio entre la diversificación productiva y el respeto al medio ambiente. Es por eso que no vamos a ser permisivos con la introducción de transgénicos en la provincia de Misiones. Pondremos a disposición de la comunidad todas las estructuras científicas provinciales para producir los elementos necesarios para un desarrollo sustentable y amigable con la naturaleza. Exigiremos a todos los actores económicos y sociales que adopten las prácticas de ecoeficiencia, la protección de los ecosistemas estratégicos y la utilización al máximo de la tecnología ambiental. El desarrollo del capital humano se hace cuidando el medio ambiente. Así reafirmamos que Misiones es una provincia en donde la protección y el cuidado son políticas de Estado. Incorporaremos logística, tecnología para el cuidado y la protección de nuestra biodiversidad. Del hay que hacer al tengo que hacer, ¿no? Es el nuevo paradigma que ha fijado con mucha claridad el gobernador Oscar Herrera Aguad. Y esto habla de compromiso, esto habla también de que, bueno, que el trabaja está bien y el que no, chao, se va de la administración. Es la nueva impronta o es la impronta que le va a marcar a esta gestión que no es que arranca, sino que viene de una continuidad de una serie de políticas públicas que a partir de ahora se va a profundizar en un contexto económico complicado, pero también políticamente mucho más favorable del que veníamos transitando. Y quien es el encargado de llevar estas políticas a campo en el sector agropecuario es Sebastián Oriazabala, alguien que lo conocemos mucho porque hablamos muchísimo respecto a este trabajo que venía llevando como subsecretario de Planificación y Extensión del Ministerio del Agro con pequeños productores, pero no solamente en este trabajo específico que tiene que ver con el desarrollo productivo, sino mejorando las calidades de vida del productor, ¿no? Agua potable, electrificación rural y ahora con mucho más responsabilidad. Y de eso vamos a hablar un poquitito con Sebastián. Buen día, Sebastián. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Muchos desafíos por delante, ¿no? Muchos desafíos, yo digo, una mochila pesada que con continuo y con decisión Oscar Herrera y Carlos Arce me ponen a mí, al equipo de trabajo, a todo el equipo de la cartera ministerial del agro. Una mochila pesada, lo digo porque tenemos una pesadez de hacer cosas, como decís vos, o sea, no es pensar en planificar, en diagramar, sino en hacer, en poner en marcha, en ejecutar. Obviamente en el marco de la planificación, digo, llevar adelante acciones que las discutamos, no ya el Ministerio del Agro, sino en conjunto con el IFAI, en conjunto con la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de la provincia, con el Ministerio de Industria, que diagramemos políticas para los sectores, para todos los sectores de la provincia, sectores amplios lo digo en términos de la territorialidad que nos implica en nuestro trabajo, pero amplio también lo digo en el volumen. Así que la verdad que una mochila grande, pero la verdad también con un enorme orgullo, una enorme alegría de que Oscar y Carlos Arce hayan confiado en mi persona una cartera tan importante. Así que no nos queda más que, como dijeron hoy, trabajar, darle trabajo y acción. ¿Y eso se va a basar en el diálogo y el consenso? Lo principal que creo que hay que hacer es justamente dialogar y consensuar las políticas públicas y sobre todo cuando hablamos del mediano y del largo plazo son y se pueden planear en principio cuando las consensuamos, cuando las definimos en acuerdos con todas las partes. El Frente de la Concordia Social es un frente que habla permanentemente del consenso, que habla no de la crítica, no desde el lugar, o sea, propone a la oposición a la construcción, a la propuesta, al llevar a cabo un diálogo que nos sume y que obviamente incluye absolutamente a todos los actores. Entendemos la diversidad de actores que tiene el sector rural, entendemos la diversidad de voces que tiene el sector rural y tenemos que incluirnos todos.
todos, absolutamente todos, en ese diálogo y en ese consenso, que encontremos esos puntos en común y salgamos con definiciones claras para salir a trabajar y a poner en marcha o continuar poniendo en marcha y fortaleciendo una provincia como Misiones. Y hay actividades que son centrales, ¿no? Por ejemplo, el tema yerba mate. Hoy está pasando un buen momento, más allá de las dificultades que causó las condiciones del tiempo, la aparición de enfermedades, por ejemplo, en la zona norte, está pasando un buen momento en tema precios. El tema de la yerba mate está, por suerte, en un excelente momento. Ha aumentado mucho el consumo interno. El consumo en la provincia incluso ha aumentado muchísimo, entonces la verdad que tenemos que aprovechar justamente esos momentos de viento de cola, como se dice, como para justamente replantearnos, para hablar de la concentración, para hablar de la discusión, para hablar de los beneficios a los pequeños productores, para ir regularizando situaciones que a veces las pasamos por alto, para dialogar con los tariferos, con el sector de los trabajadores, que son parte de los eslabones más débiles de la cadena. Y ahí ya no es un trabajo del Ministerio solamente, es un trabajo que hay que hacerlo sin duda con el Ministerio de Trabajo de la provincia, con los actores como Renatre, ir encontrando esos consensos. La yerba va a seguir siendo, y esperamos encontrar un horizonte promisorio que siga creciendo, así que tenemos que ir justamente viendo cómo toda la cadena se ve beneficiada, ¿no? En este proceso de crecimiento, de mejora de precios, bueno, que garanticemos la redistribución de esos precios, que por suerte está sucediendo y se está pagando sobreprecio, lo sabemos que están pagándose por encima del precio oficial, así que bueno, esperemos que sigamos en ese camino y obviamente apuntalando a quién, y bueno, seguiremos apuntalando principalmente a las cooperativas, a las pymes, a esas empresas pequeñas que son las que generan y desarrollan a nivel local en los distintos lugares de la provincia, justamente, y fortalecen las economías locales y el desarrollo local. No por eso no vamos a dejar de lado a las grandes empresas. Las grandes empresas generan empleo, también generan introducción del mercado en el producto, así que también, pero digo, trabajar con toda la amalgama amplia de empresas, cooperativas, y obviamente siempre trabajando y atendiendo las demandas de los pequeños, de los tariferos y de todos los que integran esa cadena. Este año se han entregado 100 millones de pesos al sector cooperativo, principalmente al del sector yerbatero, como una política de Estado, es decir, salgamos a acompañar para que eso se multiplique, porque el productor con eso le paga al productor primario, a la empresa, el cooperativa le paga al productor primario. Se hace un circuito muy rápido, porque la yerba se paga en corto plazo, teniendo en cuenta los contextos de precio, y eso nos lleva a que esa plata circule. Entonces esos 100 millones fueron 200, 300, 400 millones de pesos que llevaron a que eso, todo se dinamice, se reactivaron incluso cooperativas que estaban paradas. Cooperativa Kilómetro 16 de Oberá. Hoy yo estoy muy contento de decir una cooperativa que antes de marzo no estaba funcionando y hoy cierra el año con una facturación de 70 millones de pesos. Para mí es un orgullo decir, ¿y qué fue? Fueron 3 millones de pesos que recibió desde el Estado. El impulso. Crédito, un impulso a reactivar. Hicieron inversiones, están cambiando todo el sector. Ese es un mínimo ejemplo de lo que está sucediendo a lo largo de la provincia, justamente con, por suerte, un sector como el yerbatero que ha salido muy beneficiado este año por sus niveles de venta y demás, pero hemos logrado fortalecer a todas esas pequeñas empresitas y cooperativas a través de estas líneas de trabajo. Venimos hablando de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y sobre todo del sector yerbatero que está pasando un buen momento. ¿Y en el tema de tabaco? El tema de tabaco, después de los conflictos que hemos... Bueno, a ver, volvemos. El tema de tabaco, después de un gobierno complicado en la previsibilidad. ¿Por qué digo complicado en la previsibilidad? Bueno, entre otras cosas. Es muy difícil hacer una previsión cuando un mismo gobierno nos dice que vamos a tener una inflación del 9 y terminamos con el 60. Claro. Llegamos a la situación de fin de año con un conflicto con tabaco solucionado, por suerte, con mucho esfuerzo de la provincia, con mucho esfuerzo de los gremios, con mucho esfuerzo de la Nación, tratando de agilizar los procesos administrativos del Fondo Especial del Tabaco y con una agenda en ese marco de acuerdo que va a terminarse de cerrar en los pagos en los próximos meses. Y de ahí tenemos que justamente empezar a pensar
porque el tabaco sigue cayendo en su consumo. Es algo que está sucediendo a nivel mundial, que el consumo del tabaco, del cigarrillo, está cayendo. Eso repercute en menor consumo de tabaco y eso repercute en menor ingreso a través del FED. Entonces, tenemos que repensar justamente todo esto. Digo, se ha iniciado, por eso hay productores que han quedado fuera de esta campaña, para lo cual el gobierno de la provincia, el gobernador Oscar Herrera, como vicegobernador, hablando con el gobernador Hugo Pasalacqua, previeron en el presupuesto para el año 2020 160 millones de pesos destinados específicamente a ese plan de reconversión de esos productores, ya viendo justamente que eso iba a suceder. Entonces, eso hablamos de previsibilidad, ¿no? Ya 6, 7, 8 meses antes lo previmos en el presupuesto, el vicegobernador lo propuso, el gobernador lo aceptó, lo llevaron a la Cámara, se aprobó. Y bueno, hay que empezar a trabajar en ese plan de acción justamente que nos va a llevar un plan de acción de mediano y largo plazo, es lo que hablábamos al principio, ¿no? De definir qué política vamos a trabajar con esos productores, cómo va a ser ese proceso de reconversión, pero empezar a llevarlas a la práctica. Claro, ver qué tiene el productor en su chacra, qué es lo que quiere hacer, por dónde ir, ¿no? Nos encontramos con productores que ya hoy son lecheros, aparte de hacer tabaco, que plantan mamón, aparte de hacer tabaco, que tienen ananá, que tienen otras producciones. Bueno, ¿cómo fortalecemos esas alternativas que hoy tienen, que son ganaderos? ¿Cómo las fortalecemos para que se inserten y fortalezcan en su producción principal, sea esa otra que era la diversificación y que el tabaco cada vez vaya perdiendo o en menor presencia en la chacra? Y bueno, y trabajar en políticas sociales vinculado a todo lo que implica también ese sector. Pero bueno, acá, insisto, necesitamos, esto no lo define el Ministerio del Agro, se define en una mesa con los gremios, se define en una mesa con los representantes de la producción, con las empresas, con la provincia, la nación. Es una mesa amplia que la búsqueda del consenso va a ser fundamental para que podamos definir cuestiones de fondo y que podamos justamente plantearnos cuál es el horizonte para los sectores y para la provincia que queremos. Veníamos hablando de yerba mate, tabaco, y el tema también prácticamente está en la agenda, es el té, ¿no? Sí, el té nos encontramos sí en una situación compleja, una situación de un nivel de concentración bastante grande. Que viene de hace muchos años. Que viene también de un proceso sí, lleva más de 25 o 30 años ese proceso de concentración, que no entiendo que nosotros lo que tenemos que generar son políticas para desconcentrar, para volver a fortalecer las pymes, para volver a fortalecer ese mercado exportador que iba destinado a las pymes. Nos encontramos con casos de éxito, la cooperativa 2 de Mayo, una cooperativa que exporta té, que le va bien, que tiene rentabilidad a partir de la producción de té y de su exportación. Bueno, tenemos que seguir llevándolo esos casos al resto de cooperativas, las cooperativas a veces trabajar solo con una actividad específica como el té en forma exclusiva les cuesta. Entonces, ¿cómo podemos ensamblar un trabajo entre cooperativas, entre el té y la hierba, que les sirva como un circuito financiero para que eso se complemente? Agregando valor también, ¿no? Agregando valor, fundamental. Ahí yo vengo trabajando hace muchos años con el clúster de té, es un espacio de diálogo que ha ido definiendo un poco las cuestiones de fondo, justamente los planteos. Atrás de esos planteos hay que ponerle, insisto, acción, llevarlo a cabo, y es la decisión política de hacerlo. Entonces, justamente el clúster de té es un espacio que integran las cooperativas, empresas grandes, empresas medianas y pymes, y productores, incluso individuales, que van haciendo incursiones en el tenebras y algunas nuevas alternativas de té saborizados. Y bueno, en ese espacio es un espacio para ir fortaleciéndolo, para que tome mayor entidad, y a partir de ese diálogo que nos sirva justamente para llevar a la práctica cuestiones que ya están discutidas. Ahí no hay que ponerse a discutir nuevas cuestiones. Ahí está discutida, están conversadas, están consensuadas, y a partir de ahí hay que hablar una agenda de trabajo directamente para que continuemos el camino del horizonte de trabajo con él. El otro eje es el sector forestal industrial, ¿no? Donde, bueno, está pasando un mal momento, más allá de que las exportaciones se abrieron, un grupo de empresas de la provincia de Misiones está exportando, pero también hay otras pequeñas y medianas empresas que no lo están pasando bien. El sector forestal o forestal industrial, entendemos que depende mucho más de la economía nacional, ¿no? Está mucho más sujeto a los vaivenes de la economía en muchos aspectos. Gran parte del sector forestal va destinado al trabajo y a la construcción. La construcción en los últimos años ha caído abruptamente. Ha caído el consumo, por ende ha caído el consumo de
de muebles, el consumo de todo lo que, para lo que se usa la madera cerrada, que el grueso de la provincia es lo que no es celulosa que se vende, se hace tablero en algunos casos y después todo madera cerrada. Entonces, gran parte de la madera cerrada que se dedica a la construcción, que se vende a otras empresas que hacen muebles, que hacen otras alternativas, ha caído el consumo abruptamente. Todo eso tiene una repercusión directa, entonces tiene obviamente un impacto directo tanto en la producción primaria ni en el valor de lo que vale hoy un rodal forestal, como también en lo que implica la madera ya cerrada con una primera o una segunda transformación. Entonces ahí es donde obviamente, insisto, se ha pensado trabajar en nuevas alternativas, la provincia lo viene planteando, en lo que es la empresa que hace casas de madera, en pensar, ¿por qué no?, en agregar valor acá a través de la generación de muebles terminados. Esos son diálogos con el Ministerio de Industria que se vienen llevando ya hace mucho tiempo, pero hay que ir fortalecer las líneas de energía a partir de biomasa foresto-industrial y forestal. Hay muchas líneas para trabajar. Y obviamente también hay líneas para agilizar. La ley 25080 es una ley que necesita, o sea, la ejecución, digamos, los planes forestales necesita un nivel de agilidad que tenemos que discutirlo, porque hoy en día, hoy lo decía el gobernador electo, vamos a la era de la digitalización, el Estado tiene que ser un Estado ágil, un Estado que resuelva. Nosotros no podemos empezar no tenemos que dejar de pensar los expedientes como un expediente digital que se mande por correo electrónico. Eso ya está sucediendo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esos recambios hacia adentro y le damos agilidad a los procesos administrativos para que no sea un problema para el productor en la administración? ¿Sí? Es decir, cuando la carpeta se presente y tenga que ir al Ministerio del Agro, después tenga que ir a ordenamiento territorial y tenga que pasar por tierra, ese circuito sea un circuito ágil. Tenemos que ir pensándonos un nuevo Estado, ¿no? Menos burocrático, más ágil, más dinámico y que nos dé soluciones concretas a los distintos sectores. Y bueno, el sector forestal es un sector fundamental para la economía. Una de las cosas que insistía mucho el gobernador Oscar Herrera Watt en el momento de la campaña, ¿no?, era de humanizar el agro, humanizar el trabajo en la chacra. Y eso es algo que atraviesa absolutamente todo, ¿no? Sí, nosotros lo humanizamos de distintos modos. Lo humanizamos con políticas públicas que atiendan desde, como decías vos al principio, desde el acceso a los servicios básicos de agua y luz de ese pequeño productor que está aislado, hasta las cuestiones de agregación de valor, de industrialización, que nos parecen fundamentales como política de Estado. Nosotros lo humanizamos en tener el contacto. Y para tener el contacto, uno de los planteos que nos tenemos que hacer justamente es recuperar el territorio institucional perdido. ¿A qué me refiero con esto? Esos equipos de extensión que nosotros con el tiempo hemos ido perdiéndolos, entonces convocar a todos los veterinarios, a los ingenieros agrónomos, a los ingenieros forestales, a los colegios, que nos den una mano justamente en armar equipos técnicos fundamentalmente que atiendan las demandas concretas de lo técnico, ¿sí? El sector ganadero, el sector de producción animal con sus veterinarios, pero al mismo tiempo ¿sí?, sean equipos técnicos que puedan visibilizar justamente esos pequeños productores con esa demanda y darles soluciones concretas. Humanizarlos nosotros y decir, bueno, dejemos de trabajar con números, vayamos al campo, visitémoslo, acompañémoslo, hagamos la vacunación, hagamos algo más, revisémoslo, hagamos el estudio. Acompañémoslo en una planificación de la chacra, en una reorganización de su vida productiva, ¿sí? Entonces va a ser muy importante el rol de la extensión rural en la provincia de acá en adelante, en cómo nos planteamos nosotros un esquema de trabajo territorial. Y ese esquema de trabajo territorial lo tenemos desde esto, ¿no?, desde atender la gran amalgama de necesidades, del agua y la luz hasta la cuestión productiva. Y de ahí sí, cuando vayamos logrando soluciones concretas, empecemos a pensar en la producción con agregación de valor, con industrialización, pequeñas industrias en la ruralidad que generan empleo, pero por sobre todas las cosas, una de las cuestiones más importantes de todo esto es pensar también en cómo llegamos a los productores que no llegamos. Yo me planteo, ¿no?, es decir, esos productores que se hacen medios impermeables a la ruralidad porque están más alejados, porque nos cuesta llegar por la colonia, por la picada. Que no están asociados. Que no están asociados, que entregan a través de un intermediario su producto, sea fruta, sea tabaco, sea hierba, entonces no está en el circuito formal. Bueno, ¿cómo llegamos al productor que no llegamos? Eso nos va a dar a nosotros
la pauta de atender a la persona y al productor y productora, a la familia productora que más lo demanda y que más lo necesita, y va a ser ahí, vamos a tener un rol muy importante en atender justamente todo ese amplio abanico de necesidades. En este momento, iniciando este camino, este nuevo desafío, ¿qué le decimos al pequeño productor? No, esperanzas, pero esperanzas concretas, esperanzas de acción. Nosotros, en mi pasado, digamos, en el corto pasado de los últimos años de trabajo en el Ministerio, hemos llevado soluciones concretas, soluciones claras, hemos llevado infraestructura, hemos llevado industrias a las zonas rurales. Vamos a seguir trabajando en la misma línea, fortaleciéndolo y eso haciéndolo extensible al resto del Ministerio. Esperanzas de un gobierno que se recupera, de un gobierno nacional que se plantea justamente una mirada federal, una redistribución de ingresos. Entonces tenemos una mirada concreta y esperanzadora en plantear que vamos a tener voz a la hora de definir cuáles van a ser nuestras políticas públicas y a la hora, sobre todo, de financiar esas políticas públicas, ya no solo con fondos nacionales, provinciales, sino también nacionales, en un conjunto que nos sirva a todos justamente para llegar a ese que más lo necesita, pero también para promover, ¿sí?, inversiones, ¿sí?, esas vinculaciones que nos sirven a nosotros para promover inversiones, para promover industrias nuevas, para promover nuevas alternativas no solo de alimentos, sino de agroindustria en general, que nos den empleo. Entonces, para eso vamos a tener que acompañar con educación a los pequeños productores, a los hijos de los productores, aquellos que se quieren formar, y armar y formar recursos humanos para que justamente, si armamos pequeñas industrias, estén capacitados para acompañar esos procesos. Así que una mirada de trabajo, de acción, como dijo el vicegobernador y el gobernador ya electo, Oscar Herrera, y una mirada de poner soluciones concretas y claras a la gente, ¿sí?, de solucionar el problema, de ir a terreno, de brindar acción, y de ahí solamente una mirada de trabajo y de concreción. Sebastián, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Sebastián Oriazabala, ministro del Agro y la Producción de Misiones, aquí en Desde la Chacra. Atención con esto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria llamó a los apicultores a que utilicen la app Alertas Senasa para denunciar de forma inmediata cualquier sospecha de mortandad en colmenas, con el fin de actuar rápidamente para determinar sus causas. Podemos decir que desaparecieron varios miles de colmenas por el mal del río, un síndrome que afecta a las colmenas ubicadas en las proximidades de cursos de agua, en particular del río Uruguay, y más precisamente en las provincias como Corrientes y Entre Ríos, dijo Mauricio Rabinovich, coordinador del Programa Nacional de Sanidad Apícola de SENASA. El organismo sanitario trabaja junto al INTA en la identificación de las causas de este síndrome que afecta a larvas y lleva al despoblamiento de las colmenas. La pérdida de larvas implica que las abejas adultas que mueren de forma natural no sean reemplazadas por nuevas generaciones y en consecuencia se produce un debilitamiento muy rápido de la población de la colmena. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, como siempre, a la misma hora para seguir charlando y compartiendo estas cosas que tienen que ver con nuestras chacras. Este contacto cotidiano que nos permite acercar aquella información que consideramos necesaria para mejorar en el día a día. Eso sí, no se vaya, quédese aquí en el 12, porque en el 12 está toda la información. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día. Nos vemos.